En este video se explicará lo referente a la tarea 3, donde vienen 3 preguntas, las cuales daremos a continuación. La primera es: ¿cuál es la diferencia entre la tensión eléctrica y el voltaje? Definamos primero lo que es tensión eléctrica. La tensión eléctrica o diferencia de potencial, esta también se le denomina voltaje, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Para poder ver un poco más sencillo esto, daremos un ejemplo que es el de la manguera con el agua. La tensión eléctrica podríamos compararla con la presión que ejerce el agua dentro de la manguera. Así, el paso de corriente por un conductor tiene una fuerza dentro del mismo, en este caso se llama presión. La unidad de la tensión es el voltio. Por su parte, la intensidad de la corriente, cuya unidad es el amperio, se le compara con el caudal del agua que pasa a través de la manguera, que en este caso sería el cable. Referente a lo que es la pregunta 2, ¿para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Bueno, esto porque la corriente eléctrica es la circulación de cargas eléctricas de un circuito eléctrico. La intensidad de corriente eléctrica, esta denominada I, es la cantidad de la electricidad o carga eléctrica, esta la denominamos Q, que circula por un circuito en la unidad de tiempo. El tiempo se expresa en T. Para denominar la intensidad se utiliza la letra I, como nos explicó, en su unidad de amperio, que el amperio viene expresado con una letra A. La intensidad de corriente eléctrica viene dada por la siguiente fórmula, que en este caso es I, intensidad expresada en amperios, Q, carga eléctrica expresada en columbios, y T, tiempo expresado en segundos. Habitualmente, en vez de llamarla intensidad de corriente eléctrica, se utiliza indistintamente los términos intensidad o corriente. Hay dos clases de corriente eléctrica, básicamente son la corriente continua y la corriente alterna. Esta es la fórmula. La I, como se comentaba, es la corriente eléctrica, la carga eléctrica es Q y la unidad de tiempo T. Completando lo que es la tercera pregunta: ¿cuáles son las unidades de medida de voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia, y de dónde se obtienen? Para calcular lo que es el voltaje, se multiplica la intensidad por la resistencia. Esta se expresa con una letra V. Para calcular I, que es intensidad, se divide el voltaje por resistencia. Y para calcular R, que es resistencia, se divide lo que es el voltaje por intensidad. Con esto damos resuelto lo que son las 3 preguntas. Muchas gracias.